Tenga usted muy buen día, bienvenido a este su segmento, Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un privilegio poder tener este contacto con usted y poder compartir las buenas nuevas como lo hacemos semana a semana. Y bien, el día de hoy vamos a abordar el tema que la semana pasada dejamos en el tintero. Hoy estamos en un escenario distinto, pero esto no nos quita la concentración y llevamos la palabra a donde quiera que vayamos. Pues bien, hemos estado platicando acerca de esos temas fundamentales dentro de la doctrina y que bien hacemos en entender porque es uno de los sentidos propios de la palabra y usted entenderá que estamos viviendo tiempos verdaderamente importantes, tiempos que los ángeles mismos se sorprenden de ver y es a nosotros a quienes el Señor en su infinita misericordia le plujo compartir estos tiempos para que veamos ese eterno poder, esa conclusión de todas aquellas profecías que hablan de Él y que por supuesto que tienen, como dice el libro de Isaías, son para darnos un fin y una esperanza. El día de hoy quiero comenzar con un hermoso texto de Eclesiastés, este libro hermoso que trae verdades muy importantes y el día de hoy nos vamos ni más ni menos que al capítulo 3, verso 15 de este texto que dice así: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaura lo que pasó. Vea usted, esto es muy importante, verdaderamente determinante. Déjeme decirle que dentro de la teología hebrea se entiende que el Olam es ese tiempo de Dios y es un tiempo que va en forma de espiral. Porque le voy a repetir el texto y usted entenderá por qué se describe dentro de la teología hebrea esta forma de describir el tiempo. Y dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Esto es verdaderamente importante para poder entender todos aquellos temas en referencia a la profecía. Pero déjenme por favor saludar a mi hermana muy amada, Ani Muñoz. Un abrazo fuerte para ti. Shus Aulet, muchas gracias por estar en esta transmisión. Y también mi amada hermana Esther aquí, pastora linda. Un abrazo fuerte para ustedes. Muchas bendiciones. Así que continuemos leyendo. Y esto en relación al tema que nos ha venido o al cual hemos dedicado ya algunas semanas y es justamente haciendo un preámbulo en relación al tema escatológico. Y es que recordaremos que la última vez que usted y yo nos reunimos por esta vía, estuvimos platicando acerca de los 4 jinetes de los cuales se describe muchas cosas muy importantes de entender a lo largo de toda la profecía bíblica. Y esto me estoy refiriendo desde el primer capítulo del primer libro, refiero a Génesis precisamente, hasta el último, el libro de Apocalipsis. Eres muy querida mi amada Ani Muñoz. Un abrazo fuerte para ti, muchas gracias. Así que véngase conmigo y vamos a entender también el texto de la carta a los hebreos, carta que de verdad que amamos y nos encanta entendiendo el buen significado de la palabra. Por favor, y véngase, vamos a entender lo que dice la carta a los hebreos, ya se me perdió, en el capítulo 1, versos 1, 2, que corrobora precisamente lo que acabamos de leer de Eclesiastés. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vea usted, Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. Un abrazo fuerte, mi querida Iris Bielman. Tengo mucho tiempo de no verte, pero el cariño es el mismo de siempre. Abrazos para ti y toda la familia. Y bien, hoy sí que es una mañana de muchos regalos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Así que les decía, hemos visto que
el libro de Eclesiastés nos habla que lo que es ya fue y volverá a ser. Y Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras con un propósito, y es hacernos entender. ¿Qué cosa? Pues el mensaje de salvación, que solo se obtiene de una manera. Siempre ha sido así y siempre será así, y es a través de la fe. A través de la fe, por supuesto, en Jesucristo. Así que, mi querido Jaime Barak, también un abrazo, un besito fuerte para ti, hasta Bulgaria, que el Señor te bendiga, y gracias por asomarte a esta transmisión, que concurrido y llena de gozo me siento de verlos a todos ustedes acompañándonos. Y continuamos, y ahora sí, no me desviaré más del tema. Le decía que el objeto o la razón por la cual Dios habla muchas veces y de muchas maneras es para hacernos entender el mensaje de salvación. Es que debemos entender que cuando Dios entregó su Torá en el Sinaí, esto tuvo un impacto fuerte en la humanidad. Déjeme decirle que el problema allá en el Edén fue precisamente haber desobedecido y habernos salido de esa barda de protección que Dios tenía para el hombre, porque el hombre debe entender que es a la manera de Dios y no a la manera propia de este cuerpo carnal. Así es Dios quien pone los parámetros de cómo vivir en su presencia. Cuando el hombre desechó el conocimiento, desechó el temor del Señor y por ende tuvo que ser sacado de su presencia, esto es el exilio, como usted y yo ahora lo comprendemos, entonces Dios, que ama su creación, Dios que ama a la humanidad y que procuraba hacerse un pueblo y lo procura hasta el día de hoy, entregó al hombre en Sinaí otra vez esta posibilidad de poder aprender para vivir en su presencia. Y de eso es de lo que se trata la Torá o la ley. Mi amada hijita, un abrazo fuerte y un besito para mi querida Ana Ortega de Rosell. Un besito, te amo, mi corazón. Así que déjenme decirle que es precisamente de esto que se trata toda esta historia que está delante de nosotros en las Santas Escrituras. Y es que, si bien vimos en la carta a los Hebreos que en tiempos pasados Dios habló a los padres por los profetas, es ahora que se ha revelado ese mensaje de salvación en precisamente quien era anunciado, Jesucristo mismo, y por supuesto la redención en una cruz. Es así como debemos entender que usted y yo lo hemos platicado con anterioridad. El libro de Génesis es esa semilla que luego se va a desarrollar a través de toda la Biblia. Es así como ya semanas anteriores hemos leído, y le voy a suplicar que se venga conmigo nuevamente al libro de Génesis, porque debemos empezar por el principio. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, en el hebreo dice oscuridad, estaban sobre el abismo, sobre la faz del abismo. Esto hemos platicado con usted, que se refiere al prototipo, ni más ni menos, de lo que después se desarrollaría como los 4 reinos que fueron escenario del exilio del pueblo de Israel. Déjeme decirle por qué es tan importante entender esto, porque en la historia actual lo podemos ver. Porque los pueblos se voltean en contra del pueblo de Israel. Pues ni más ni menos porque a Israel le fue entregada la antorcha de la verdad de Dios. Le fue entregada la revelación del corazón de Dios en Sinaí. Y esto trae, como dice el salmista, el odio gratuito de todos los entes que se mueven, que son contrarios a Dios. Por supuesto, sabemos quién ganó la batalla. Por supuesto, Cristo Jesús. Pero el día de hoy vamos a volver a hacer este recorrido bíblico para ir entendiendo poco a poco cómo la misma Biblia nos habla de la misma historia. Así que recordamos nuevamente el verso 2 del capítulo 1 del libro de Génesis. Y la tierra estaba desordenada, que se hace
es la semilla que se refiere o hace énfasis en relación al reino de Babilonia. Y luego dice vacía. Y el imperio que sigue después, que lo podemos ver en la estatua de Daniel, es el Medo-Persa. Después nos dice, y las tinieblas o la oscuridad, refiriéndose al imperio griego, dice, estaban sobre la faz del abismo, el imperio romano. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque Dios tiene total autoridad y control sobre estos reinos. Pero vamos caminando y véngase usted conmigo al libro de Zacarías. Y es impresionante cómo nos habla exactamente de lo mismo. Voy al libro de Zacarías del verso 1 al 8 y dice así: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre los montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos frucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id y recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Y así continúa. Si usted puede leer en casa todo el capítulo, verá una descripción más amplia. Pero además, hágame favor y retrocedamos, véngase conmigo al capítulo 1 del mismo libro de Zacarías, y leeremos del verso 7 al verso 17. Y dice de la siguiente manera: la visión de los caballos. Ponga mucha atención. Y dice: y a los 24 días del mes 11, que es el mes de Shevat, y este equivale en el calendario gregoriano a enero-febrero, es decir, nosotros estamos en este mes, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Y usted me dirá: ¿qué referencia tenemos acá? Pues bien, déjeme contarle que el hecho de que esté entre los mirtos habla precisamente del pueblo de Israel. ¿Se recuerda usted de la reina Esther? Pues ni más ni menos que Esther tiene una relación lingüística, el nombre Esther, con los mirtos. Así que vemos que tiene esto una relación estrecha con el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué se nos mencionan los caballos? Continuemos leyendo. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquí vamos a encontrar entonces la descripción. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. Dese cuenta cuántas veces repite mirtos. Estos son unos árboles que producen un olor muy agradable. Y dijeron: hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? Ponga atención aquí. De Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años. Recordemos que el 70 es un número que es en él mismo se esconde un mensaje profético, y es
la completitud de todo lo que es mostrado en esta tierra o todo lo que se nos es revelado en esta tierra. Tiene una relación con la naturaleza o la naturaleza total y absoluta de este siglo antes de pasar al número 8, que estamos hablando de eternidad en términos de el número octavo. Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo, el ángel que hablaba conmigo clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. ¿Se da cuenta que todo va en relación a Jerusalén y a Sión? Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán más ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Muy bien, así que vamos a hacer vamos a parar un breve momento acá y vamos a recordar toda la hermosa explicación del apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Y es que nos explica que ciertamente al pueblo de Israel se le entregó primero la instrucción, la Torá y las promesas, y seguidamente a todos los demás pueblos. Y luego en el capítulo 11 nos dice que de ningún modo debemos de sentirnos superiores o con orgullo frente al pueblo de Israel, porque por ningún motivo Dios se ha olvidado de su pueblo, todo lo contrario. Y nos da esa explicación de cómo tratará al pueblo de Israel y cómo nos tratará a nosotros los gentiles que hemos llegado a escondernos bajo las sombras de las alas del Dios Altísimo. Así que entendamos que toda esta historia se trata fundamentalmente del pueblo de Israel, porque es el pueblo que ha sido llamado a salvaguardar la verdad en esta tierra, es decir, la Biblia, la Torá. Y por consiguiente, cuando nosotros nos volvemos al Dios de Israel, nos convertimos en ese Israel celestial. Recordará usted que la carta a los Hebreos nos explica y nos dice que Dios, habiendo jurado por sí mismo, pues no había uno mayor por quien jurar, juró por dos cosas que son definitivamente exactas, que no cambian, que no varían y que son eternas. Así, déjenme saludar por favor mi querido Doni Faro hasta Brasil, pastora Evelyn Schwartz hasta Estados Unidos, y también mi querida amiga y consierva Carol Estrada hasta los Estados Unidos. Un abrazo fuerte para ustedes, qué bendición tenerlos por aquí en esta transmisión. Reciban todo mi afecto a través de esta transmisión. Así que continuemos. Y déjenme decirle que vemos entonces que el tema central es Dios, su salvación y por supuesto su palabra. Porque sabe usted, se trata de estas dos cosas que son, que no cambian. Son, como usted ya las conoce, es el linaje del pueblo de Israel y luego la tierra. Pero sabe, aunque acá se nos habla en el término de naturaleza de 7 de 70, que es lo revelado, esto es nada más y nada menos que una explicación entendible para nosotros de lo que será ese número 8, esos cielos nuevos, esa tierra nueva, la nueva Jerusalén, y por eso está descrita en el libro de Apocalipsis. Pero cuando Dios hace la promesa por estas dos cosas inmutables, déjeme decirle que se refiere a la Jerusalén celestial y por supuesto, tal y como lo dice la carta a los Gálatas en el capítulo 3, y la simiente, no como a muchas, sino una, Cristo Jesús, en nosotros la esperanza de gloria.
Y ese es el secreto revelado por los tiempos y las generaciones. Ese es el secreto que había estado oculto, dice Pablo. Cristo Jesús en los gentiles, la esperanza de gloria. Así que, continuando con la explicación de Zacarías, vemos que Dios tiene en altísima estima a Sión y a Jerusalén. Porque, ¿sabe qué? Los salmos nos explican que los justos heredaremos la tierra. Y por supuesto, cuando me refiero a los justos, a los perfectos, es tal y como Pablo lo explica en la carta a los Romanos, los hechos perfectos, los justificados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y usted me dirá, ¿por qué entonces el padre Abraham creyó y le fue contado por justicia? ¿Por qué entonces a lo largo de todas las escrituras se nos explica cómo el pueblo de Israel fue comandado a hacer sacrificios en el tabernáculo, si ciertamente estas obras por ellas mismas nos salvan? ¿En dónde está entonces esta diferencia entre una cosa y otra, entre el ser salvo y el no serlo? Y déjeme decirle que el pueblo de Israel, por cierto, sabe con toda, valga la redundancia, certeza, entienden que no es el sacrificio lo que salva, es la fe en quien mandó hacer los sacrificios. De esta causa, por esta razón, Dios ya tenía previsto en los tiempos determinados por Él que no hubiese más templo. Viniendo Cristo, ya no había más necesidad de una sombra que le anunciara. Así que Dios permitió que en el año 70 fuera quitado el templo y fuera removido entonces todo lo que físicamente anunciaba a nuestro Mesías. Déjeme además decirle que a partir del año 70 se dio la diáspora más grande o el exilio mayor del pueblo de Israel, con un objeto, bueno, con muchos. Las razones por las cuales el pueblo de Israel fue diseminado en toda la tierra obedece a muchas razones, pero entre ellas una muy importante, y es ser luz a las naciones, llevar la verdad de la palabra, el corazón de Dios a través de toda la tierra. Así que ve usted, y regresamos, si usted ha estado siguiendo esta serie de unas pinceladas de profecía y escatología, recordará que en los primeros capítulos de la Biblia el mandato era específico: multiplicad y sojuzgad la tierra, sean fructíferos. Y cuando habla el Señor de sojuzgar la tierra, déjeme decirle que estaba hablando de los términos de acuerdo al corazón de Dios. Estos términos están descritos en la Biblia. Así que lo que Dios le estaba diciendo a la humanidad, a Adán, es que fuesen por toda la tierra, la poblaran y la llenaran de la semejanza de Dios, de la palabra de Dios. Por supuesto, esta es una de las razones por las cuales Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, para que fuese un socio activo en la creación, que estuviese actuando como un cónsul, como un embajador de Dios aquí en esta tierra. Saludos especiales, Pastor Alex Ruano, muchas gracias por unirse a esta transmisión. También doctor Guillermo Méndez, muchísimas gracias. Estimado Héctor Casali, y a cada uno de ustedes que se ha unido a esta transmisión y a quienes nos verán luego en diferido, también muchísimas gracias. Así que usted ve que la imagen es exactamente la misma. Estamos hablando Génesis capítulo 1, verso 2. Luego nos pasamos a Zacarías, pero no podemos olvidar que la semana pasada estuvimos hablando del capítulo 2 del libro de Daniel, en donde de manera muy didáctica se explica la visión del rey Nabucodonosor y aquella estatua que tenía un significado incluso, por supuesto, para aquel tiempo, pero para estos tiempos por sobre todo. Y hablando de tiempo, déjame decirle que se nos ha agotado y esto cada vez se pone más interesante.
porque no es en balde que en el Medio Oriente hayan guerras constantemente. Y esto obedece, por supuesto, a lo que acabamos de leer en Zacarías. Es que el Señor tiene en altísima estima a Jerusalén, a Sión. Tienen altísima estima a su pueblo. Y por supuesto, ese pueblo que es portador de la verdad de Dios. Y usted y yo, juntamente con ellos, llevando la verdad de la palabra, pero nosotros con la bendición de la revelación del Mesías, Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que la semana entrante lo invito porque vamos a seguir viendo estas figuras de los 4 jinetes, estas 4 palabras de Génesis, cómo se llegan a consolidar allá en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis y la relación que tiene con los 2 pueblos que nos habla la Biblia, como Edom y como Ismael, vienen a formar parte importante del juicio de las naciones. ¿Y dónde queda aquello de Mateo 25? Por un lado las ovejitas y por el otro los cabritos. Estaremos hablando de todo esto la próxima semana. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por estar con nosotros en las transmisiones, gracias por compartir. Es importante sus comentarios, es importante que usted interactúe con nuestra página. Por situación del algoritmo de Facebook nos ayuda a llevar el evangelio a muchas más naciones y tener un mayor alcance. Así que por mi parte, esto se ha terminado por hoy, pero por supuesto, la exhortación para que la otra semana esté con nosotros en punto de las 12 si nos ve por medio de redes, y allá por las 4 de la tarde a través de Vea Canal. Y en este caso yo me permito decirle que no se mueva y que se quede en la buenísima compañía de Vea Canal. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando de estos temas fabulosos de la Biblia. Que el Señor le bendiga.